Hace 70 años, el mundo parecía un lienzo en blanco, lleno de promesas y la certeza de un futuro construido con esfuerzo y amor. Yo, Eva, entonces una joven llena de sueños, contemplaba ese futuro junto a mi esposo, un hombre que juraba ser mi compañero en cada paso. Compartimos un apartamento, un nido que mis padres, con su generosidad, nos regalaron como cimiento de nuestra vida juntos. 25 años pasaron, un cuarto de siglo que imaginé lleno de risas compartidas, de la calidez de una familia que crecía, pero la vida, en su impredecible danza, a menudo nos sorprende con giros inesperados, tejiendo hilos de decepción donde esperábamos consuelo. En la celebración de nuestro aniversario número 25, un hito que debería haber sido un faro de amor y compromiso, la realidad se presentó con una frialdad desarmante. En medio de nuestros invitados, el hombre con quien había compartido tantas décadas, mi esposo, me entregó no un regalo, sino unos papeles. El sonido de su voz, anunciando frente a todos que 25 años es suficiente y su deseo de alguien joven ahora, resonó como un trueno en un cielo despejado. La orden de abandonar nuestro hogar al día siguiente, el mismo hogar que mis padres me habían dado, se sintió como un golpe directo al corazón. Su madre, Celeste, presente en la escena, observaba con una sonrisa apenas perceptible, un gesto que heló aún más el ambiente. En ese instante, ante la incredulidad y el silencio atónito de nuestros invitados, sentí una fuerza que emanaba de lo más profundo de mi ser. Era la fuerza de quien ha construido una vida, de quien ha invertido alma y tiempo en un proyecto común, y que se ve despojada de todo sin previo aviso. El micrófono en mi mano se sintió como un ancla, un punto de apoyo en medio de la tormenta. Lo que sucedió a continuación no fue un arrebato de ira, sino la calma glacial de quien, tras una profunda reflexión, encuentra las palabras exactas para devolver el golpe, no con la misma moneda, sino con la verdad desnuda. Este relato no es solo la historia de una mujer de 70 años enfrentando una traición inesperada, es un espejo de las complejidades de las relaciones humanas, de las promesas rotas y de la resiliencia que podemos descubrir en nuestro interior cuando todo parece perdido. Es un llamado a la reflexión sobre el valor del compromiso, la importancia de la dignidad y la capacidad que tenemos para reinventarnos, sin importar la edad o las circunstancias. Desde la comodidad de su hogar, ¿desde qué ciudad nos acompaña hoy en este relato tan personal? Mientras esa noche la casa quedaba en silencio, yo, Eva, me encontraba en mi habitación, escuchando los murmullos que se filtraban desde la puerta. Mi esposo, a quien llamaré Darren para esta historia, estaba al teléfono con su madre, Celeste, a las 3 de la madrugada. Su voz, inusualmente excitada, me hizo arquear una ceja. Permanecí inmóvil en la oscuridad, intentando captar fragmentos de la conversación, retazos de un plan secreto que se tejía tras la puerta cerrada. Tenemos que hacerlo bien, escuché decir a Darren con un tono de urgencia. Ella no sospechará nada, respondió la voz de Celeste. La tensión me invadió. ¿Qué tramaban en secreto, y por qué ahora, a pocas semanas de un aniversario tan significativo? El crujido de la madera del suelo anunció el regreso de Darren a la habitación. Cerré los ojos rápidamente, fingiendo dormir. Se acostó con cuidado, pero sentía su inquietud, su cuerpo tenso a mi lado. A la mañana siguiente, todo parecía extraño, casi irreal. Darren se mostró inusualmente cariñoso. Naomi, mi amor, dijo, besándome la mejilla con un aroma a colonia cara. ¿Qué tal si elegimos el restaurante para nuestro aniversario hoy? Quiero que todo sea perfecto. La palabra perfecto resonó en mi cabeza. En 25 años de matrimonio, Darren nunca había mostrado tanto entusiasmo por una celebración familiar. Siempre era yo quien se encargaba de organizar todo, y él, quien encontraba algún defecto. Está bien, respondí con cautela, observándolo mientras salía apresuradamente para ir a trabajar. Su celular quedó sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una notificación.
No pude evitar mirarla. Era un recordatorio del calendario llamar a ese a las 11. Pregunté casualmente mientras regaba las plantas de la ventana. ¿Quién es esa S que tienes en tus contactos? Darren se giró bruscamente. Por un instante, vi pánico en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Es Sánchez, un colega de Seattle. Solo estoy consultándolo sobre un asunto del trabajo, mintió. Conocía a mi esposo como la palma de mi mano. Cuando mentía, su párpado izquierdo siempre temblaba, tal como estaba sucediendo ahora. Entiendo, respondí con una sonrisa, pero en el fondo, mi pecho se oprimió. Tan pronto como salió, me quedé junto a la ventana, mirando el cielo gris de octubre sobre Georgetown. 25 años, un cuarto de siglo. Nos conocimos en la universidad. Yo era una brillante estudiante de contabilidad. Él, un prometedor gerente. Nos casamos por amor, soñando con hijos y una gran familia, pero los hijos nunca llegaron. Los médicos no encontraron nada, pero el milagro nunca ocurrió. Darren se lo tomó muy a pecho, especialmente cuando su madre, Celeste, comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la ausencia de nietos. Con el tiempo, aceptamos no tener hijos y nos centramos en los aspectos positivos, más tiempo para nosotros, para viajar y para el avance profesional. Pero algo vital había cambiado entre nosotros. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Allí estaba Celeste Price, mi suegra, con su habitual rostro frío y una sonrisa forzada. Naomi, querida, dijo, entrando al apartamento sin esperar invitación. ¿Cómo estás? ¿Preparándote para la fiesta? Celeste siempre me trató con una cortesía exagerada, pero manteniendo una gran distancia. En 25 años de matrimonio, nunca me llamó hija. Poco a poco, respondí, llevándola a la sala. Darren quiere celebrar en un restaurante. Muy bien, respondió Celeste con aparente alegría. Un lugar respetable y con invitados. Hacerlo todo en casa simplemente no demuestra lo importante que es la fecha. Comenzó a mirar alrededor de la sala como si estuviera evaluando. Conocía esa mirada, siempre me hacía sentir, sin decir una palabra, que la mansión suburbana de Celeste era más grande y mejor decorada. Por cierto, Naomi, querida, dijo Celeste, acomodándose en un sillón, he estado pensando en el futuro. Darren ya no es tan joven, tiene 53 años y, bueno, no tenemos nietos. ¿No crees que sería una buena idea redactar un testamento para los nietos? Por si acaso, sentí un escalofrío. ¿Qué nietos? Pregunté. Nosotros no tenemos hijos. Bueno, para mis sobrinos, dijo con desdén, agitando la mano. Tengo 2 sobrinos, buenos muchachos, estudiando, trabajando. Si no hacemos esto, el gobierno se lo llevará todo. Dejé mi taza de té lentamente sobre la mesa. ¿Y dónde guardan los papeles de la propiedad? Preguntó Celeste de repente, como si fuera una ocurrencia tardía. Solo pienso en el futuro de los chicos, los sobrinos, los jóvenes. Eso es todo. Entiendo la indirecta, respondí secamente. Están en la caja fuerte. Pero, ¿por qué pregunta? Solo por precaución. Nunca se sabe lo que puede pasar. Es bueno saber dónde están las cosas. Cuando Celeste finalmente se fue, me senté en silencio, juntando las piezas. La llamada nocturna, el extraño arrebato de cariño de Darren, y ahora las preguntas directas de Celeste sobre el título de la casa. Poco a poco, el rompecabezas se fue formando, y la imagen resultante no me gustó en absoluto. Decidí revisar la computadora de Darren. Nunca había cambiado la contraseña anterior. Siempre usaba una clave sencilla, la fecha en que nos conocimos, pero esta vez no funcionó. Mi corazón se aceleró. En 25 años, él nunca me había ocultado nada. Intenté su fecha de cumpleaños. Nada. Intenté la de su madre. Tampoco. Entonces se me ocurrió intentar la fecha de nuestra boda, pero al revés. Funcionó. Se abrió el historial del navegador y lo que vi me dio un nudo en el estómago. Como divorciarse cuando hay bienes compartidos, derechos conyugales en la división de bienes,
asesoramiento legal para la separación. Él había entrado en pánico. Su abogado, ya no Hayes, sino un joven defensor público, simplemente se encogió de hombros. La propiedad de la cabaña se considera propiedad conyugal y se divide por mitades. Lo mismo ocurre con el coche Lexus S300. Señoría, el abogado de Darren se levantó. Mi cliente usó ese coche para trabajar. Denegado, respondió secamente el juez. El coche se compró con fondos conyugales comunes. No dije nada. Mi amiga y abogada Aisa sonrió discretamente. Todo iba según lo planeado. Además, continuó el juez, se ha demostrado que el señor Darren Price ocultó deudas significativas a su esposa, un préstamo de $20,000 en Chase Bank, un préstamo de $15,000 en Wells Fargo y un préstamo rápido de $8,000. La deuda total es de $43,000. Pero estas son deudas personales suyas, protestó el joven abogado. De acuerdo con el Código de Familia, sección 39, respondió calmadamente el juez, las deudas contraídas durante el matrimonio son responsabilidad de ambas partes. Sin embargo, como el dinero no se utilizó para el bienestar familiar, sino para asuntos personales del solicitante, él será el único responsable de su reembolso. Darren palideció aún más. $43,000 en deudas, y eran todas suyas. Este tribunal decide solemnemente, concluyó el juez, disolver el matrimonio entre Darren Price y Naomi Sterling. El demandado conserva el condominio y todas las cuentas bancarias. El demandante conserva la mitad del valor de la cabaña y la mitad del valor del coche. No se asigna pensión alimenticia, ya que no hay hijos menores. El golpe de martillo marcó el fin de un matrimonio de 25 años. Al salir del tribunal, sentí una paz extraña, como si un gran peso finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Naomi, gritó Darren, espera, me giré. Mi exesposo estaba parado en los escalones, sosteniendo una carpeta de documentos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Perdóname, dijo en voz baja. Fui un tonto egoísta, no merezco lo que te hice. Lo miré atentamente. ¿Sería remordimiento sincero? ¿O solo quería hacerme sentir mal? Darren, dije con calma, no guardo rencor. Somos personas muy diferentes. Tú querías una vida fácil a costa de los demás. Yo estoy acostumbrada a luchar por lo que es mío. ¿Podríamos vernos a veces como amigos? No, respondí suave pero firmemente. Lo siento, pero no. Es mejor que cada uno siga su camino. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, un elegante Audi nuevo que había comprado con parte de una herencia alemana. La vida continuó, y cada uno recibió lo que merecía. Un mes después del divorcio, Darren perdió su empleo. El video de la fiesta de aniversario se había vuelto viral en las redes sociales y en la página de su empresa. El CEO no quería lidiar más con el escándalo. Darren Price, mi jefe, me dijo ese último día, no puedo tener en mi equipo a alguien que montó un espectáculo tan público. Pero soy un buen profesional. Quizás sí, pero tu reputación está por los suelos. Lo siento, encontrar trabajo fue difícil, todos lo reconocían. El video incluso tenía el hashtag Sanberary en tendencia. Nadie quería contratar a un hombre así. Terminó trabajando como taxista con su viejo Toyota Camry, que tuvo que venderme a mitad de su valor, $15,000. Ahora vivía con su madre en su pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Celeste tuvo que vender su mansión del centro para pagar sus deudas y comprar algo más pequeño y barato. Te lo dije anoche, le decía a Darren, mirando las paredes agrietadas. ¿No hubieras querido escucharme? ¿Nunca involucrarte con esa sierra? Demasiado tarde, madre, respondía Darren, contando las ganancias del día. Demasiado tarde para arrepentimientos. Y Sierra. Ella estaba más que bien. 2 meses después del escándalo, se casó con un empresario de 50 años, dueño de una cadena de restaurantes. Era rico,
aunque no muy inteligente. Él creyó toda su historia sobre una relación tóxica con un hombre casado. La foto de la boda que Sierra publicó en redes sociales mostraba lujosos ramos y joyas de oro. La leyenda decía: finalmente encontré el amor verdadero. Feliz vida nueva. Darren vio las fotos y esbozó una sonrisa amarga. Sierra consiguió lo que quería, un marido rico, pero no era él. Yo, Naomi, viví una vida completamente diferente. Me mudé al apartamento de inversión de mi tía Josepine en Miami Beach. Era un condominio espacioso y luminoso con vista al mar. Un verdadero oasis en medio del caos de la ciudad. Ya no quería ser contadora. Con el dinero que heredé, abrí una pequeña editorial especializada en traducciones de literatura europea. Era el sueño de mi vida. Naomi Sterling, dijo el señor Woodrow cuando renuncié. No queremos que se vaya. ¿Está segura de que no reconsiderará? Gracias, respondí con una sonrisa, pero he encontrado lo que realmente me apasiona. Me dedico a los libros. Bueno, le deseo la mejor de las suertes. Y sabe que, después de todo lo que le pasó a su exmarido, muchas de nuestras empleadas la admiran. Una mujer tiene que saber defenderse. Una noche, mi amiga Aisa vino de visita. ¿Pareces tan contenta?, preguntó, mirando la acogedora sala de estar. ¿Te sientes vengada? ¿Sabe?, respondió Naomi pensativa. No siento venganza, siento alivio. No fue venganza, simplemente defendí mis derechos. La verdad siempre triunfa, aunque tarde. Tomamos té en el balcón, observando las luces de Miami brillar. ¿Se arrepiente de esos 25 años? No, dije, negando con la cabeza. Esos 25 años me enseñaron algo invaluable, a confiar solo en mí misma y a valorar la honestidad por encima de todo. Mi editorial empleaba a 5 personas, jóvenes y talentosos traductores. Publicamos hermosos libros en ediciones pequeñas para aquellos que aprecian la buena literatura. Naomi, dijo un día Anna, mi editora, su historia es muy especial. Mi madre me dijo que estuvo en esa fiesta de aniversario. Trabaja con su ex jefa. Dice que hay pocas mujeres como usted. No me considero una mujer fuerte, respondí. Simplemente decidí no ser una víctima. Un año después, recibí una carta de Darren. Naomi, no sé si leerá esto. Solo quiero decir que entiendo. Fuiste lo mejor que me ha pasado. Te perdí porque fui tonto y codicioso. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que mereces lo mejor del mundo. Sé feliz. Darren. Leí la carta y la guardé en un cajón. Sin enojo, sin tristeza, solo el recuerdo de una vida pasada. Esa noche, salí a la terraza con una taza de café. Miami brillaba con luces. La música sonaba a lo lejos, y el aire olía a flores de verano. Era libre, financieramente independiente, haciendo lo que amaba, y por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente feliz. En otra parte de la ciudad, Darren conducía su viejo Toyota, transportando pasajeros, pensando en cómo se puede perder todo en una sola noche. Sí, la verdad siempre vence a la mentira, aunque a veces tarde un poco. ¿Le gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad está escuchando? Nos encontramos en los comentarios. Si le gustó la historia, puede apoyarme enviando un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En pantalla, pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo ampliamente. Hay mucho más en mi canal. No olvide, la vida, esa maestra implacable, a menudo nos confronta con lecciones que, aunque dolorosas, forjan nuestro carácter y nos revelan fortalezas insospechadas. Tras la resolución de mi situación legal, y una vez que las aguas turbulentas de mi divorcio comenzaron a calmarse, me encontré con una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa la independencia. No se trataba solo de la ausencia de un vínculo que me ataba, sino de la profunda y liberadora sensación de autosuficiencia económica y emocional. La herencia de mi tía Josepine no fue solo un respaldo financiero, sino el catalizador que me permitió reescribir mi propio guión,
alejarme de las sombras de un pasado que ya no me definía y abrazar un futuro que hasta entonces solo existía en mis anhelos más profundos. Consideren, por un momento, la estructura misma de cómo se manejan las finanzas en una pareja. En mi caso, la omisión deliberada de Darren sobre sus deudas, sumada a la ocultación de información vital, no fue un simple descuido, fue una estrategia calculada que, afortunadamente, el sistema legal estaba diseñado para desentrañar. El Código de Familia, en su sabiduría, reconoce que el matrimonio implica una responsabilidad compartida, no solo en las ganancias, sino también en las cargas. Sin embargo, cuando una de las partes actúa con negligencia o malicia, desviando recursos para fines personales ajenos al bienestar familiar, la ley provee mecanismos para que esa responsabilidad recaiga únicamente sobre quien incurrió en ella. Esto no es venganza, es justicia restaurativa, un principio fundamental para mantener la equidad en las transacciones de la vida. Ahora, pensemos en la importancia de la asesoría legal especializada. Mi antigua abogada, Ayes, aunque competente, representaba un capítulo cerrado. El encuentro con Aisa, mi amiga y ahora mi consejera legal, fue crucial. Ella no solo entendía las complejidades del derecho familiar, sino que también comprendía la dimensión humana del conflicto. Su enfoque no se limitó a la letra fría de la ley, sino que consideró las implicaciones emocionales y psicológicas de cada paso. Esta dualidad, la del conocimiento técnico y la empatía, es lo que marca la diferencia entre una simple representación legal y una verdadera alianza para la defensa de los derechos. La elección de un profesional que no solo conozca la ley, sino que también entienda el corazón del asunto, es un factor determinante en el resultado final de cualquier disputa. Además, la decisión de Darren de querer una pareja joven no solo reflejó una crisis personal, sino también una profunda desconexión con la realidad de una relación madura. En lugar de buscar un crecimiento mutuo y una adaptación a las etapas de la vida, optó por una huida hacia adelante, ignorando que la juventud no es una garantía de felicidad ni de compatibilidad duradera. La verdadera vitalidad de una relación reside en la conexión intelectual, el respeto y la capacidad de evolucionar juntos, no en la mera apariencia física o en la novedad superficial. La edad, como bien se dice, es solo un número. Lo que importa es la calidad de la compañía y la profundidad del vínculo. Por otro lado, la reacción de Celeste, mi suegra, al intentar influir en la disposición de mis bienes a través de sus sobrinos, revela una perspectiva particular sobre la herencia y la propiedad. Su argumento de que el gobierno se lo llevará todo si no se toman medidas, si bien puede tener un eco de preocupación legítima en ciertos contextos, en este caso particular sonaba más a una estrategia para asegurar su propio legado o el de sus familiares cercanos, sin considerar los derechos y la autonomía de quien, en este caso, era la propietaria legítima del apartamento. La ley, sin embargo, es clara, la propiedad pertenece a quien legalmente la posee, y cualquier disposición sobre ella debe ser voluntaria y formalizada. Finalmente, consideremos el impacto de la reputación en el mundo profesional. La viralización del incidente de la fiesta de aniversario tuvo consecuencias devastadoras para la carrera de Darren. En un entorno laboral cada vez más interconectado y escrutado, la imagen pública de un individuo puede ser tan importante como sus habilidades técnicas. Un comportamiento inapropiado o escandaloso, especialmente uno que se vuelve de dominio público, puede erosionar la confianza y el respeto, elementos cruciales para el éxito profesional. La facilidad con la que la información se difunde hoy en día exige una mayor conciencia y responsabilidad sobre nuestras acciones, tanto en el ámbito privado como en el público. La inesperada resiliencia que descubrí en mí misma, Eva, tras la tormenta de mi divorcio, me llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdadera independencia.
No se trataba únicamente de la ausencia de un vínculo que me oprimía, sino de una compleja red de autosuficiencia que abarcaba lo financiero, lo emocional y, lo más importante, lo psicológico. El legado de mi tía Josepine, más allá de ser un simple respaldo económico, se convirtió en el catalizador que me impulsó a reescribir mi propia historia, a desprenderme de las sombras de un pasado que ya no me definía y a abrazar un futuro que antes solo existía en mis anhelos más profundos. Consideremos, por un momento, la intrincada urdimbre de la justicia y cómo se aplica en la esfera de las relaciones personales. La acción de Darren, al ocultar deliberadamente sus deudas y falsear información crucial, no fue un mero desliz. Fue una maniobra calculada que, afortunadamente, el entramado legal estaba diseñado para desmantelar. El Código Civil, en su sabiduría, reconoce que la vida en pareja implica una corresponsabilidad equitativa, no solo en los frutos compartidos, sino también en las cargas. No obstante, cuando uno de los cónyuges actúa con dolo o negligencia manifiesta, desviando recursos hacia fines personales ajenos al provecho familiar, el ordenamiento jurídico establece mecanismos para que dicha responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien la originó. Esto no es una manifestación de revancha, sino una forma de justicia correctiva, un pilar esencial para mantener el equilibrio en las dinámicas vitales. Ahora, adentrémonos en la importancia capital de la asesoría legal especializada. Mi anterior representante legal, aunque capaz, personificaba una etapa ya concluida. El encuentro con Aiza, mi amiga y ahora consejera jurídica, fue un punto de inflexión. Ella no solo poseía un profundo conocimiento de las sutilezas del derecho familiar, sino que también comprendía la dimensión humana de este tipo de conflictos. Su enfoque trascendió la mera aplicación literal de la ley, abarcando las implicaciones emocionales y psicológicas inherentes a cada decisión. Esta amalgama de pericia técnica y empatía es lo que distingue una representación legal genérica de una alianza genuina para la salvaguarda de los derechos. La elección de un profesional que no solo domine el marco legal, sino que también perciba la esencia del conflicto, es un factor determinante en la resolución favorable de cualquier controversia. Además, la decisión de Darren de buscar una pareja joven no solo evidenció una crisis de madurez, sino también una palpable desconexión con la realidad de una relación consolidada. En lugar de optar por un crecimiento conjunto y una adaptación mutua a las distintas fases de la vida, eligió una evasión superficial, sin considerar que la juventud no es un pasaporte automático hacia la felicidad ni hacia la compatibilidad a largo plazo. La verdadera vitalidad de un vínculo sentimental reside en la conexión intelectual, el respeto mutuo y la capacidad de evolucionar al unísono, y no en la mera apariencia física o en la efímera novedad. La edad, como se suele decir, es un número. Lo que verdaderamente importa es la calidad de la compañía y la profundidad del lazo afectivo. Por otra parte, la actitud de Celeste, mi suegra, al intentar influir en la disposición de mis bienes a través de sus sobrinos, revela una peculiar perspectiva sobre la herencia y la propiedad. Su argumento de que el gobierno se lo llevará todo si no se tomaban medidas, si bien podría resonar con cierta preocupación legítima en determinados contextos, en este escenario particular, se percibía más como una estrategia para asegurar su propio patrimonio o el de sus allegados más cercanos, sin considerar los derechos y la autonomía de quien, en este caso, ostentaba la titularidad legítima del inmueble. La legislación, sin embargo, es categórica: la propiedad pertenece a quien legalmente la posee, y cualquier disposición sobre ella debe ser un acto voluntario y debidamente formalizado. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto que la reputación ejerce en el ámbito profesional. La difusión masiva del incidente ocurrido durante la celebración del aniversario tuvo repercusiones demoledoras en la trayectoria laboral de Darren. En un entorno profesional cada vez más interconectado y expuesto al escrutinio público,
La imagen externa de un individuo puede adquirir una importancia equiparable a sus competencias técnicas. Un comportamiento inapropiado o escandaloso, máxime si trasciende al dominio público, tiene el potencial de erosionar la confianza y el respeto, pilares fundamentales para el éxito en cualquier carrera. La facilidad con la que la información se propaga en la actualidad exige una mayor conciencia y responsabilidad sobre nuestras acciones, tanto en la esfera privada como en la pública. La inesperada resiliencia que descubrí en mí misma, Eva, tras la tormenta de mi divorcio, me llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdadera independencia. No se trataba únicamente de la ausencia de un vínculo que me oprimía, sino de una compleja red de autosuficiencia que abarcaba lo financiero, lo emocional y, lo más importante, lo psicológico. El legado de mi tía Josepine, más allá de ser un simple respaldo económico, se convirtió en el catalizador que me impulsó a reescribir mi propia historia, a desprenderme de las sombras de un pasado que ya no me definía y a abrazar un futuro que antes solo existía en mis anhelos más profundos. Consideremos, por un momento, la intrincada urdimbre de la justicia y cómo se aplica en la esfera de las relaciones personales. La acción de Darren, al ocultar deliberadamente sus deudas y falsear información crucial, no fue un mero desliz. Fue una maniobra calculada que, afortunadamente, el entramado legal estaba diseñado para desmantelar. El Código Civil, en su sabiduría, reconoce que la vida en pareja implica una corresponsabilidad equitativa, no solo en los frutos compartidos, sino también en las cargas. No obstante, cuando uno de los cónyuges actúa con dolo o negligencia manifiesta, desviando recursos hacia fines personales ajenos al provecho familiar, el ordenamiento jurídico establece mecanismos para que dicha responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien la originó. Esto no es una manifestación de revancha, sino una forma de justicia correctiva, un pilar esencial para mantener el equilibrio en las dinámicas vitales. Ahora, adentrémonos en la importancia capital de la asesoría legal especializada. Mi anterior representante legal, aunque capaz, personificaba una etapa ya concluida. El encuentro con Aiza, mi amiga y ahora consejera jurídica, fue un punto de inflexión. Ella no solo poseía un profundo conocimiento de las sutilezas del derecho familiar, sino que también comprendía la dimensión humana de este tipo de conflictos. Su enfoque trascendió la mera aplicación literal de la ley, abarcando las implicaciones emocionales y psicológicas inherentes a cada decisión. Esta amalgama de pericia técnica y empatía es lo que distingue una representación legal genérica de una alianza genuina para la salvaguarda de los derechos. La elección de un profesional que no solo domine el marco legal, sino que también perciba la esencia del conflicto, es un factor determinante en la resolución favorable de cualquier controversia. Además, la decisión de Darren de buscar una pareja joven no solo evidenció una crisis de madurez, sino también una palpable desconexión con la realidad de una relación consolidada. En lugar de optar por un crecimiento conjunto y una adaptación mutua a las distintas fases de la vida, eligió una evasión superficial, sin considerar que la juventud no es un pasaporte automático hacia la felicidad ni hacia la compatibilidad a largo plazo. La verdadera vitalidad de un vínculo sentimental reside en la conexión intelectual, el respeto mutuo y la capacidad de evolucionar al unísono, y no en la mera apariencia física o en la efímera novedad. La edad, como se suele decir, es un número. Lo que verdaderamente importa es la calidad de la compañía y la profundidad del lazo afectivo. Por otra parte, la actitud de Celeste, mi suegra, al intentar influir en la disposición de mis bienes a través de sus sobrinos, revela una peculiar perspectiva sobre la herencia y la propiedad. Su argumento de que el gobierno se lo llevará todo si no se tomaban medidas, si bien podría resonar con cierta preocupación legítima en determinados contextos, en este escenario particular, se percibía más como una estrategia para asegurar su propio patrimonio o el de sus allegados más cercanos,
sin considerar los derechos y la autonomía de quien, en este caso, ostentaba la titularidad legítima del inmueble. La legislación, sin embargo, es categórica: la propiedad pertenece a quien legalmente la posee, y cualquier disposición sobre ella debe ser un acto voluntario y debidamente formalizado. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto que la reputación ejerce en el ámbito profesional. La difusión masiva del incidente ocurrido durante la celebración del aniversario tuvo repercusiones demoledoras en la trayectoria laboral de Darren. En un entorno profesional cada vez más interconectado y expuesto al escrutinio público, la imagen externa de un individuo puede adquirir una importancia equiparable a sus competencias técnicas. Un comportamiento inapropiado o escandaloso, máxime si trasciende al dominio público, tiene el potencial de erosionar la confianza y el respeto, pilares fundamentales para el éxito en cualquier carrera. La facilidad con la que la información se propaga en la actualidad exige una mayor conciencia y responsabilidad sobre nuestras acciones, tanto en la esfera privada como en la pública. Ahora, consideremos cómo estos elementos se entrelazan para construir un nuevo camino. La pérdida de mi matrimonio, si bien dolorosa, me liberó de una estructura que ya no me servía. El apartamento, ese símbolo de un hogar que se desmoronaba, se transformó en un activo tangible, una base sólida sobre la cual edificar mi futuro. No se trataba de poseer un espacio físico, sino de la seguridad y la autonomía que dicho espacio representaba. Este cambio de perspectiva, de ver un bien material como un ancla a una vida pasada a concebirlo como una palanca para un futuro prometedor, es una transformación psicológica fundamental. Es pasar de ser una figura pasiva en la narrativa de la vida a convertirse en la autora activa de la propia historia. Este proceso de redefinición personal también implicó una reconsideración de mis aspiraciones profesionales. La contabilidad, aunque una disciplina rigurosa y necesaria, ya no resonaba con la nueva visión de vida que estaba forjando. El sueño de una editorial, ese anhelo latente de sumergirme en el mundo de las letras y compartir historias, cobró una fuerza renovada. La decisión de emprender este nuevo camino no fue impulsiva, sino el resultado de una evaluación consciente de mis pasiones y de las oportunidades que se abrían ante mí. Fue un acto de valentía, sí, pero más importante aún, fue un acto de autenticidad, de alinear mi vida profesional con mis valores y mis verdaderos intereses. En este nuevo capítulo, la amistad y el apoyo de personas como Aisa adquirieron una dimensión invaluable. Su confianza en mis capacidades, su disposición a ofrecer orientación legal y su simple presencia como amiga incondicional fueron pilares fundamentales. Las relaciones humanas, cuando se basan en el respeto mutuo y el afecto genuino, se convierten en un recurso inagotable de fortaleza. En momentos de adversidad, contar con una red de apoyo sólida no solo alivia la carga, sino que también refuerza la convicción de que no estamos solos en nuestras luchas. Es en estos lazos donde encontramos el coraje para seguir adelante y la inspiración para superar los obstáculos. Asimismo, la forma en que la ley abordó las deudas ocultas de Darren subraya la importancia de la transparencia en las finanzas conyugales. La ocultación de información financiera es, en esencia, una violación de la confianza fundamental que sustenta una relación matrimonial. El hecho de que el tribunal reconociera estas deudas como responsabilidad exclusiva de Darren no fue un acto de castigo, sino una reafirmación de los principios de equidad y responsabilidad. Demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, el sistema legal busca restaurar un equilibrio, asegurando que las acciones individuales no perjudiquen injustamente a la otra parte. Esto nos enseña que la honestidad financiera no es solo una buena práctica, sino un requisito ético dentro de una unión. En cuanto a la estructura interna de la editorial, hemos implementado un modelo de gestión que fomenta la colaboración interdepartamental y la toma de decisiones participativa. Los equipos de marketing, edición, diseño y distribución trabajan en estrecha coordinación,
compartiendo información y perspectivas para asegurar que cada proyecto editorial sea abordado de manera integral. Por ejemplo, antes de lanzar una nueva colección, se organiza una reunión conjunta donde los representantes de cada área exponen sus consideraciones, el equipo editorial presenta el valor intrínseco de las obras seleccionadas, el equipo de marketing analiza su potencial de mercado y las estrategias de promoción más adecuadas, el equipo de diseño propone una identidad visual coherente y atractiva, y el equipo de distribución evalúa los canales y la logística para asegurar que los libros lleguen a los lectores de manera eficiente. Este enfoque colaborativo no solo optimiza los recursos, sino que también enriquece la calidad final del producto. Finalmente, la editorial se ha propuesto ser un agente de cambio cultural a través de la literatura. Esto implica no solo seleccionar obras que inviten a la reflexión, sino también asumir un compromiso activo en la promoción de valores como la tolerancia, el respeto y la justicia social. Por ejemplo, hemos impulsado la publicación de una serie de ensayos que examinan críticamente los discursos de odio y la desinformación en la era digital, ofreciendo a los lectores herramientas para discernir la verdad de la falsedad y para participar de manera informada en el debate público. Del mismo modo, hemos dado cabida a voces que, desde perspectivas a menudo marginadas, narran experiencias de discriminación y resistencia, contribuyendo así a una comprensión más profunda y matizada de las complejidades sociales de nuestro tiempo. La incursión en la publicación de literatura europea nos ha abierto una ventana fascinante a las diversas formas en que las crisis existenciales se manifiestan y se resuelven en distintas culturas. Hemos observado cómo, mientras en algunas narrativas la respuesta a la adversidad se centra en la resiliencia individual y la reconstrucción personal, en otras emerge un fuerte componente de acción colectiva y transformación social. Por ejemplo, una novela polaca reciente explora la vida en una pequeña comunidad rural que, tras una catástrofe ambiental, se ve obligada a replantear su relación con la naturaleza y a desarrollar sistemas de cooperación comunitaria sin precedentes para asegurar su supervivencia. Este relato no glorifica el sufrimiento, sino que detalla minuciosamente los mecanismos de apoyo mutuo, la reinvención de oficios tradicionales y la emergencia de nuevos liderazgos basados en la sabiduría colectiva. La narrativa se aleja de los arquetipos heroicos individuales para celebrar la fortaleza que emana de la unión y la interdependencia. Continuando con esta línea de exploración comparativa, hemos notado un contraste marcado en la representación de la figura del mentor o guía espiritual a través de las culturas. Mientras que en la literatura anglosajona es común encontrar personajes sabios y solitarios que ofrecen consejos crípticos pero transformadores, en las obras de origen latinoamericano, la figura del mentor a menudo se diluye en un entramado de relaciones familiares y comunitarias. Un ejemplo palpable es la saga de una familia chilena que abarca varias generaciones. Aquí, la transmisión de conocimiento y valores no proviene de un único individuo iluminado, sino de un complejo sistema de influencias, donde abuelos, tíos, vecinos y líderes comunitarios comparten fragmentos de sabiduría práctica y existencial. La enseñanza se da a través de la observación, la participación activa y la resolución de problemas cotidianos, más que mediante discursos edificantes. Esta aproximación más orgánica y relacional a la transmisión del saber nos habla de una concepción de la vida y del aprendizaje profundamente arraigada en la interconexión humana. Además, hemos detectado una diferencia sutil pero significativa en la forma en que se aborda el concepto de perdón en las diferentes tradiciones literarias que publicamos. En muchas obras de origen germánico, el perdón a menudo se presenta como un acto deliberado y consciente, casi como un contrato social o una resolución racional que permite cerrar ciclos y avanzar. Requiere una clara articulación de lo sucedido y una voluntad explícita de absolución. Por el contrario, en la literatura de raíces mediterráneas,
el perdón tiende a ser un proceso más implícito, a menudo teñido de melancolía y resignación, o bien, surge de la aceptación de la imperfección humana y de la comprensión de las circunstancias que llevaron al agravio. Una novela italiana, por ejemplo, narra la historia de dos familias enemistadas durante décadas. La reconciliación final no se logra a través de un diálogo explícito de disculpas, sino mediante pequeños gestos de ayuda mutua en momentos de crisis, la aceptación tácita de un pasado compartido, y la construcción gradual de una nueva convivencia basada en la necesidad mutua y el paso del tiempo. Un aspecto adicional que ha enriquecido nuestra perspectiva es el tratamiento de la relación entre el individuo y la memoria colectiva, mientras que en algunas culturas la memoria se concibe como un registro histórico objetivo, susceptible de ser preservado y consultado. En otras se entiende como una entidad fluida y en constante reconstrucción, moldeada por las experiencias y las necesidades del presente. Una obra reciente de un autor de origen africano aborda la memoria no como un archivo estático, sino como un proceso dinámico de narración y reinterpretación, donde los relatos orales, los mitos y las leyendas se entrelazan con los hechos históricos para crear una comprensión viva y evolutiva del pasado. La memoria, en este contexto, se convierte en una herramienta para la afirmación de la identidad y la resistencia cultural frente a las narrativas hegemónicas. Por último, hemos observado una divergencia interesante en la forma en que se aborda el concepto de utopía o sociedad ideal. En la tradición occidental, las utopías a menudo se presentan como sistemas perfectamente estructurados, con leyes claras y una organización social racionalizada, casi arquitectónica en su diseño. En contraste, en muchas obras de origen asiático, las visiones de sociedades ideales tienden a ser más orgánicas y menos definidas, enfocándose en estados de armonía, equilibrio y conexión con la naturaleza, más que en estructuras políticas o sociales rígidas. Una obra de un autor japonés, por ejemplo, describe una comunidad donde la felicidad reside en la simplicidad, la atención plena y la profunda interconexión con el entorno natural, sin necesidad de complejas jerarquías o sistemas de gobierno. La aspiración no es tanto a la perfección formal, sino a un estado de ser que trasciende las construcciones humanas. La manera en que las comunidades abordaban la superación de adversidades colectivas reveló una fascinante gama de enfoques. Observamos, por ejemplo, como en ciertas regiones del norte de Europa, ante la escasez recurrente de recursos, se desarrollaron sistemas de gestión comunitaria de la tierra y los bosques que priorizaban la sostenibilidad a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Estos modelos implicaban acuerdos rigurosos sobre cuotas de cosecha, periodos de veda y la distribución equitativa de los excedentes, a menudo formalizados a través de asambleas vecinales donde cada miembro tenía voz y voto. La cohesión social se fortalecía mediante rituales y celebraciones ligadas a los ciclos agrícolas, reforzando la identidad colectiva y la interdependencia. Ahora, piensen en cómo ustedes, en sus propios entornos, podrían aplicar principios similares de administración compartida y responsabilidad mutua para afrontar desafíos locales. En contraste, al examinar las respuestas a desastres naturales en comunidades de América del Sur, emergieron estrategias centradas en la resiliencia cultural y la adaptación a la imprevisibilidad. En lugar de imponer estructuras rígidas de control, se observó una mayor flexibilidad y una confianza en el conocimiento ancestral transmitido oralmente. Por ejemplo, en zonas sísmicas, las técnicas de construcción vernáculas, que priorizaban materiales locales y diseños flexibles, demostraron ser notablemente efectivas para resistir terremotos, a menudo superando a las edificaciones modernas en zonas de alto riesgo. La transmisión de estos saberes se daba a través de la práctica directa, de la observación intergeneracional, y de narrativas que incorporaban elementos míticos para explicar los fenómenos naturales y la forma de convivir con ellos.
Otro aspecto que captó nuestra atención fue la diversidad de enfoques hacia la resolución de conflictos internos. Mientras que en algunas sociedades se priorizaba la mediación formal y la intervención de terceros imparciales, en otras prevalecían mecanismos informales basados en el diálogo directo y la búsqueda de reconciliación. Un caso particular de estudio fue una comunidad insular del Pacífico, donde los desacuerdos se abordaban en casas de palabra, espacios designados para la deliberación comunitaria. En estas reuniones, las partes exponían sus puntos de vista, a menudo a través de metáforas y analogías extraídas de la naturaleza o de la historia de la isla, hasta alcanzar un consenso que restaurara la armonía social. La clave residía en la escucha activa y en la voluntad de comprender la perspectiva del otro, más que en la imposición de una solución única. Al indagar en las formas en que las diferentes culturas concebían el rol del individuo dentro de la colectividad, se hizo evidente una marcada diferencia entre las sociedades que enfatizaban la autonomía personal y aquellas que priorizaban la armonía grupal. En ciertas culturas asiáticas, por ejemplo, la identidad individual se entendía en gran medida a través de las relaciones y los roles sociales. La toma de decisiones, incluso en asuntos personales, a menudo implicaba la consulta y el consenso familiar o grupal, buscando siempre preservar la cohesión y evitar la disrupción del orden social. La noción de cara o reputación social jugaba un papel crucial, incentivando comportamientos que mantuvieran la dignidad del grupo. Finalmente, exploramos la diversidad de expresiones artísticas y rituales utilizadas para conmemorar eventos significativos, ya fueran triunfos, pérdidas o transiciones vitales. Mientras que en algunas culturas predominan las ceremonias grandiosas y públicas, en otras se privilegian las prácticas más íntimas y privadas, o incluso la canalización de estas experiencias a través de formas artísticas sutiles. Una comunidad en los Andes, por ejemplo, utiliza complejas danzas y músicas para revivir y procesar colectivamente eventos históricos traumáticos, transformando el dolor en una expresión de identidad cultural resiliente. La repetición de estos rituales a lo largo del tiempo actúa como un mecanismo de sanación y de preservación de la memoria colectiva, asegurando que las lecciones del pasado no se olviden. Al reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora, se percibe cómo las distintas facetas de nuestra indagación convergen, no como elementos aislados, sino como hilos que, entrelazados, tejen un patrón de creciente claridad. Hemos sido testigos de cómo las estructuras subyacentes, tanto en el ámbito de las relaciones humanas como en el funcionamiento de los sistemas que nos rigen, revelan una complejidad que a menudo escapa a la observación superficial. Las dinámicas exploradas, desde las interacciones más íntimas hasta las manifestaciones colectivas, sugieren una interdependencia fundamental, donde cada acción, por pequeña que parezca, reverbera en el todo. Es como observar el curso de un río. Sus afluentes, por diversos que sean, desembocan en una corriente principal que, a su vez, moldea el paisaje a su paso, creando un destino común. En esta confluencia de ideas, emerge una comprensión más profunda de los mecanismos que impulsan el cambio y la permanencia. Hemos vislumbrado cómo las fuerzas que resisten la transformación coexisten, a veces en tensión y otras en simbiosis, con aquellas que catalizan la evolución. La persistencia de ciertos patrones, a pesar de los intentos por modificarlos, nos habla de la inercia inherente a los sistemas complejos, mientras que los momentos de quiebre, a menudo inesperados, demuestran la fragilidad de las estructuras aparentemente inamovibles. Es similar a contemplar la lenta erosión de una montaña frente a la súbita fuerza de un volcán. Ambos fenómenos son procesos geológicos, pero sus ritmos y manifestaciones son radicalmente distintos y ambos contribuyen a dar forma al terreno. A medida que pivotamos hacia la reflexión final, el panorama se aclara no al ofrecer respuestas definitivas, sino al iluminar las preguntas esenciales que resuenan con mayor fuerza. Las distintas perspectivas analizadas, al ser consideradas en conjunto,
nos invitan a trascender las visiones simplistas y a abrazar la riqueza de las interpretaciones multifacéticas. La acumulación de estos conocimientos nos posiciona en un umbral, listos para asimilar las implicaciones finales de este recorrido. Es como si, tras haber navegado por aguas desconocidas y haber cartografiado costas remotas, nos preparáramos para avistar el puerto, no un destino estático, sino un lugar desde el cual emprender nuevas singulares exploraciones. Las resonancias de lo discutido se entrelazan, creando una sinfonía de ideas que invita a una apreciación más holística. Hemos recorrido senderos que nos han llevado desde lo micro hasta lo macro, observando cómo los principios que rigen las interacciones individuales a menudo se reflejan en las dinámicas de grupos más amplios. Esta interconexión sugiere que las soluciones, para ser verdaderamente efectivas, deben abordar las causas raíz y considerar la totalidad del sistema. Es comparable a entender que para sanar un organismo, no basta con tratar un síntoma aislado, es necesario comprender la interrelación de sus órganos y sistemas. La convergencia de estas observaciones nos prepara para una conclusión que, lejos de ser un punto final, se presenta como un portal hacia una comprensión más profunda y una acción más informada. La travesía que hemos emprendido, desde las complejidades de las relaciones humanas hasta los intrincados mecanismos de la justicia y la resiliencia colectiva, nos ha conducido a un entendimiento más profundo de la intrincada red que conforma nuestra existencia. No se trata de un mero recuento de eventos o análisis de sistemas, sino de la destilación de una verdad fundamental. La vida, en su esencia, es un tapiz tejido con hilos de interconexión, donde cada hebra, ya sea de alegría o de adversidad, contribuye a la magnificencia del conjunto. Hemos sido testigos de cómo las promesas rotas pueden ser el catalizador para la forja de una fortaleza interior insospechada, y cómo la aparente fragilidad de un individuo puede albergar la capacidad de resistir y reconstruir, no solo su propia existencia, sino también el tejido social que lo rodea. La resonancia de estas historias nos enseña que la verdadera independencia no se encuentra en el aislamiento, sino en la comprensión de nuestra interdependencia. La autosuficiencia, esa meta tan anhelada, se manifiesta no como una ausencia de necesidad, sino como la capacidad de navegar las aguas de la vida con dignidad y propósito, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los lazos que nos unen. Hemos visto cómo la justicia, en su forma más pura, no busca el castigo, sino la restauración del equilibrio, y cómo la resiliencia colectiva se nutre de la memoria compartida y de la voluntad de tejer un futuro más equitativo. Estos principios, lejos de ser meros conceptos abstractos, son los cimientos sobre los cuales podemos edificar comunidades más sólidas y relaciones más significativas. La lección que emerge con mayor claridad es la inherente dualidad de la experiencia humana, la coexistencia de la fragilidad y la fortaleza, de la pérdida y el renacimiento, de la oscuridad y la luz. Cada desafío superado no borra las cicatrices, sino que las transforma en marcas de sabiduría y experiencia. Hemos sido testigos de cómo la adversidad, lejos de ser un obstáculo insalvable, puede convertirse en un crisol que purifica nuestras intenciones y nos revela el verdadero alcance de nuestras capacidades. La vida, en su ciclo constante de cambio y transformación, nos invita a aceptar esta dualidad, a encontrar la belleza en la imperfección y la fuerza en la vulnerabilidad. Al contemplar el horizonte, no vemos un final, sino una invitación a una práctica continua. La comprensión adquirida a través de este recorrido no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que elegimos aplicar estas lecciones en nuestro día a día, en nuestras interacciones, en nuestras decisiones. Es un llamado a cultivar la empatía, a defender la justicia, a honrar la memoria y a construir puentes de entendimiento en un mundo que a menudo parece empeñado en levantar muros. La sabiduría reside no solo en conocer, sino en actuar,
en infundir en nuestras vidas los principios que hemos llegado a comprender y valorar. Que cada uno de nosotros encuentre la fuerza y la inspiración para ser un agente de cambio positivo, tejiendo, a su vez, su propia hebra en el vasto y maravilloso tapiz de la existencia.